amor y de su misericordia. Cuando tú vienes a este lugar, disfrutas alabar a Dios, disfrutas en adorarle, disfrutas en estudiar su palabra, en escuchar su palabra. Necesitamos deleitarnos en el Señor. Cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en el Señor y a confiar plenamente en Él también se alegra y se goza en nosotros. Es como un padre cuando tiene un buen hijo, obediente, amoroso, se agrada en él. Así es nuestro Dios. Dios se agrada cuando nosotros nos deleitamos, le buscamos con todo nuestro corazón. Así Dios se alegra cuando nosotros confiamos plenamente en Él, obedecemos su palabra y le buscamos de corazón. Vamos a ver Salmos, ponle un separador ahí porque vamos a estar regresando, vamos a trabajar con ese capítulo, ese versículo. Salmo 147, verso 10, por favor. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová ¿en quiénes? En los que le temen. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Dios se agrada, Dios se complace también con nosotros. Dios se agrada y dice que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Él también se deleita con nosotros. Procura deleitarte en la presencia de Dios, disfrutar, sentirte contento, feliz en la presencia de Dios, sea cuando leas la palabra, sea cuando estés orando, sea cuando estés alabando, sea cuando estés adorando al Señor. Deleítate, levanta tus manos. No permitas que el enemigo te ate las manos. Si estés acá, levanta tus manos, siéntate en libertad. El Señor Jesucristo ya nos dio la libertad, y nos dio libertad para adorar y bendecir a nuestro Dios. Deleítate en la oración, que no sea una cosa tradicional, no sea una rutina, sino que cada día tú hables con Él y te deleites en su presencia, que puedas sentir su presencia y puedas deleitarte. Así como cuando los jóvenes están enamorados, cuando estábamos jóvenes que nos deleitábamos y no queríamos alejarnos de la novia, ¿verdad? Ya era noche y no nos queríamos ir, no nos queríamos retirar, queríamos más. Y así también nosotros debemos de buscar más del Señor todos los días, que no nos cansemos de estar en su presencia. Vamos a regresar al Salmo 37, verso 4, por favor. Vamos a leer un poquito de contexto. En el verso 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice que no nos impacientemos, ni tengamos envidia de aquellos que hacen maldad. Muchas veces las personas anhelan tener lo que otros tienen, pero muchas veces esas personas han logrado o han tenido esas cosas haciendo lo malo. Y hay gente que dice, muchos jóvenes ya no quieren trabajar, no quieren estudiar. No, yo quiero ser como fulano, porque trae esos camionetones y trae esto y lo otro. Dice, no envidies, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2, fíjate lo que dice el verso 2: porque como hierba serán pronto, ¿qué? Cortados. ¿Cuántos de ellos que tuvieron muchas cosas y de repente ya no los vemos porque los mataron? No envidiemos esas cosas. Anhelemos, deleitémonos en el Señor. Ellos se deleitan en el dinero, en los placeres, en las cosas materiales. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor, a gozarnos en Dios, a gozarnos en su presencia. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Verso 3: confía en ¿quién? En Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Nosotros como creyentes tenemos que confiar en Dios antes que cualquier otra cosa, y no olvidar lo que hacen los malos.
No envidiar lo que tienen los malos, porque hay un destino para ellos. Dice que serán cortados. Serán cortados. Vamos al Salmo 73, verso 1, por favor. Ponle ahí un separador. Aquí la Escritura nos señala el ejemplo de una persona que era adorador, pero sin embargo en un momento determinado de su vida sintió envidia y quiso tener lo que tenían los malos, pero reflexionó. Y mire lo que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, por poquito y caen. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este salmista dice que llegó a codiciar lo que tenían los impíos y veía que ellos prosperaban y hacían muchas cosas malas y nada les pasaba. Pero dice que por poco y se resbala y reflexiona y recuerda lo que dice la palabra de Dios, que el impío cae y será cortado como la hierba. Vamos ahí al verso 17 en ese mismo capítulo 73, verso 17. Vea lo que hace que reflexione este varón. Verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué pasa con ellos? No tienen salvación, no tienen la promesa de vida eterna. Tienen un gozo pasajero, tienen un deleite pasajero en las cosas materiales, en los placeres del mundo, pero en la eternidad van a sufrir. Dice que él entendió cuando entró a la presencia, y entendí entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Pero vamos a ver lo que dice Proverbios 24:16 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice la palabra del Señor: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán ¿a qué? A levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso, y ya no tienen esperanza. ¿Ve la gran diferencia? En los que nos deleitamos en el Señor, en los que esperamos en el Señor, y los que esperan en sus propias fuerzas, los que confían en sus riquezas. Recuerda que la palabra de Dios dice que el que confía en sus riquezas, ¿qué? Caerá. Nosotros debemos de confiar en Dios y debemos deleitarnos en Dios. Toda la palabra, toda la Escritura a eso nos invita, a que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, a que le amemos, le sirvamos, le honremos, le adoremos con todo nuestro corazón. Y entonces cuando nosotros hagamos eso, es seguro y es la promesa de Dios que Él va a conceder ¿qué? Todas las peticiones de tu corazón. Porque si tus peticiones, tus deseos están de acuerdo en la voluntad de Dios, ten la seguridad que las vas a recibir. Pero si tus deseos, tus peticiones, las peticiones de tu corazón no son conforme a la voluntad de Dios, no esperes recibirlas. Porque Dios no te va a conceder algo que no está dentro de su voluntad. Regresamos a Salmo 37, por favor. Dice la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo significa que cuando encuentras tu mayor gozo, tu mayor deleite en Dios, tus deseos se alinean a su voluntad. Y al estar alineados tus deseos a la voluntad de Dios, entonces Él te concederá todos los deseos de tu corazón. No nos confundamos, porque dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No todas las peticiones de tu corazón. Si tú deseas algo para mal, no esperes que Dios te lo conceda. Dios te va a conceder todo aquello que está conforme a su voluntad. Dios no concede caprichos ni deseos egoístas,
sino que cuando tú buscas la presencia de Dios, antes que cualquier otra cosa, tus deseos se alinean conforme a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Deleitarse en el Señor implica hallar placer, gozo, alegría, entusiasmo en nuestra relación con Dios antes que otra cosa. Por eso te vuelvo a preguntar, sinceramente, ¿tú hallas alegría y gozo en el venir a congregarte, alabar y adorar a Dios y escuchar su palabra? ¿O vienes ya como una rutina? ¿O vienes como una costumbre? No permitas que sea una costumbre en ti, sino que sea un deleite. Que sea un deleite. En los matrimonios, cuando el amor se vuelve costumbre, ya no hay pasión, ya no hay interés. Pero cuando, solo recuerda a los que están casados, cuando éramos novios, cómo era la pasión, ¿verdad? No importaba que lloviera, hiciera sol, calor, frío, ahí estábamos. Pero cuando esa pasión se apaga, ya no nos interesa. Y de igual manera, si tú dejas de sentir gozo, dejas de sentir placer, dejas de sentir alegría en tener esa relación, esa intimidad con Dios, debes de reflexionar y debes de buscar el deleitarte verdaderamente en la presencia de nuestro Dios. Al ver esto, Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Mira, vamos a 1 de Juan capítulo 5 verso 14. Dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo deben de ser nuestras peticiones? Conforme a su voluntad, no conforme a nuestras pasiones. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, lo importante en nuestra vida es deleitarnos en el Señor primeramente. Por eso dice el libro de Mateo: busca el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino y su justicia, y lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Cuando tú y yo aprendemos a deleitarnos en el Señor, nuestro corazón se alinea a su voluntad y los deseos de nuestro corazón van a ser atendidos por el Señor, porque es promesa de Él. Pero necesitamos aprender a deleitarnos en Dios. Deleítate cuando tú leas la palabra, deleítate. No la leas a la carrera o por obligación. Ay, tengo que leer. No, tiene que ser un deleite, un placer, un gozo, una alegría el estar leyendo la palabra, el estar gozándote en la presencia de Dios. Repito, así como cuando éramos novios, no ibas por obligación con la novia, ibas porque te deleitabas en su presencia, porque te agradaba platicar con ella, porque te agradaba escucharla y a la vez platicar tus preocupaciones, tus deseos, tus planes, tus metas, tus ilusiones. Así es con Dios. Tú tienes que poner todo en las manos de Dios y platicar como platicas con cualquier hermano, con cualquier persona, con toda honestidad, con toda sinceridad. Pero aquí hay algo muy diferente que tú tienes que aprender: a deleitarte en el Señor, a gozarte en Él, a disfrutar, a sentirte alegre. O sea, cada vez que tú vengas a este lugar, sí, ven con gozo, ven con alegría. No vengas ahí renegando, ven con gozo, ven con alegría. Ven y deleítate en el Señor, para que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Alábale con gusto, levanta tus manos, no te importa que te vean, tú levanta tus manos. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de postrarte, póstrate. Tú no hagas caso de la gente, tú levanta tus manos. Tú vienes a tener esa intimidad con el Padre. No vienes a agradar al hermano, no vienes a agradar a la hermana, no vienes a agradar al pastor, vienes a agradar a Dios. Deleítate en el Señor, que nada te detenga. Cuando ores, deleítate en el Señor. Dile: Señor, me gozo en tu presencia y gracias por lo bueno que eres conmigo. Gracias por todo lo que me has dado. Todo lo que tú sientas en tu corazón, díselo al Señor. Deleítate en el Señor. ¿Lees la palabra? Gracias, Señor, por revelarme esta palabra. No había entendido esto. Gracias, Señor,
Bendito eres porque me estás aconsejando a través de esta palabra. Eso es deleitarte en el Señor. Que no la leas ahí en la carrera. Deleítate en la lectura, en la adoración, en la alabanza, en la adoración. Deleítate en el Señor. Vamos al Salmo 145, verso 17, por favor. Dice la palabra del Señor: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Mira las características de Dios. Es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. O sea, cuando tú lo haces de corazón, cuando lo invocas de veras, dice que Él está cerca de ti. Y cuando tú entras en su presencia, sientes aquella sensación. En esta semana, o la semana pasada, que apenas habíamos puesto el texto profético para este año, llegué, me postré aquí y empecé a leer. Y de repente empecé a sentir la presencia y empecé a llorar. Porque meditando en la palabra, lo que dice: buscadme. ¿Y qué? Viviréis. Si lo buscamos de todo corazón, Él nos va a dar vida, no solo física, sino espiritual, en salud, en todas las áreas. Buscadme y viviréis. Por eso es lo que Dios quiere, que lo busquemos en este año con todo nuestro corazón. Búscalo. Si tenés sueños dormidos o ya olvidados, búscalo. Él los va a despertar, Él les va a dar vida. Si en tu salud te sientes mal, búscalo y Él te va a dar vida. Él es el Dios de la vida. Búscalo. Y dice: buscadme y viviréis. Y vas a vivir en todas las áreas. Y vas a vivir una vida agradable, una vida bendecida. Porque Dios, todo lo que Dios nos da es bueno. Porque la naturaleza de Dios es ¿qué? Buena. En Él no hay nada malo. Entonces Él no puede darte nada malo. Búscalo con todo tu corazón. Deleítate en tu corazón y vas a vivir de una manera diferente. Tan solo recuerda cómo vivíamos antes de conocer de Cristo: en pleitos, en problemas, en dificultades, en odios, en envidias, en muchas cosas malas. Pero cuando viene el Señor en nuestro corazón, Él en su misericordia empieza a transformar nuestra vida, empieza a transformar nuestro carácter, empieza a llenar nuestro corazón de su amor. Y antes que no podías pedirle perdón a tu esposa, ahora lo haces con mucha naturalidad. Antes que no honrabas a tu esposo, ahora lo haces con respeto y lo haces con amor. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios que ha sido depositado en tu corazón a través del Espíritu Santo. Deleítate, búscale con todo tu corazón y viviréis. Y no solo tú, sino toda tu familia. Dice el verso 145, verso 17, ¿verdad? Vamos al 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. ¿A quién guarda el Señor? A los que le aman. Ahora pregúntate: ¿amas verdaderamente al Señor? ¿O vienes por temor? No, yo voy porque si no me voy a condenar. No, yo voy porque si no me va a pasar malo. Ven por amor. No vengas por temor. No vengas por obligación. Ven por amor al Señor. Y dice, hay una promesa importante: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá ¿a quiénes? A los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no tienen a Cristo en su corazón y andan haciendo maldades, andan diciendo iniquidad. Ya lo vimos al principio. Por eso no debemos de envidiar lo que aparentemente ellos están viviendo bien, porque en realidad eso es pasajero, pero la promesa de Dios es eterna. No pongas tus ojos en la prosperidad de los malos, porque ellos serán destruidos. Que tu confianza no esté en las cosas del mundo o en las cosas materiales, sino que tu gozo, tu deleite
esté siempre en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Vamos al Salmo 21, verso 1, por favor. El rey se alegrará en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Mira cómo lo recibe el Señor. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Mira, vida te demandó, es le pidió. Como dice el texto, buscadme y ¿qué? Viviréis. ¿Quién de ustedes se quiere morir ya? Yo creo que nadie, ¿verdad? Tenemos esta promesa: buscadme y viviréis. Porque aunque la cosa esté difícil, aunque la situación esté difícil, estoy seguro que nadie nos queremos morir, pero nos vamos a morir. Es la ley de la vida, pero nadie nos queremos morir. Y Dios nos da una promesa: buscadme y viviréis. Vamos en el verso 3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Si esta persona, siendo rey, confió en Dios y le concedió todas esas cosas, con mayor razón nosotros, que no tenemos el poder ni las riquezas de un rey, pero necesitamos buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, deleitarnos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, buscarlo con todo nuestro corazón y viviremos. Esa es la promesa del Señor: buscadme y viviréis. Regresamos al Salmo 37, por favor, verso 5. Miren lo que nos dice el Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú pongas un proyecto, un plan, o tengas un viaje, tengas una salida, pongas todo en las manos del Señor, y Dios, ¿qué? Va a obrar a tu favor. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades, no te alteres. Tal vez vas a ver que unos prosperan y tú todavía no, pero Dios tiene un momento para ti. Pero no te alteres, no envidies, no hables mal contra otro que está prosperando. A lo mejor son riquezas malas vidas. Recuerda que la palabra de Dios dice que la riqueza que Jehová nos da no añade ¿qué? Tristeza con ella. Y esa es la que debemos de buscar, la riqueza de Dios, porque esa no añade tristeza, es algo que viene del bien. 7, verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjala ir y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Qué importante es que nosotros confiemos en el Señor. Qué importante es que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Qué importante es que tú y yo nos deleitemos en la presencia de Dios, porque sabemos que cuando nos deleitamos hay una promesa de parte de Él que va a conceder ¿qué? Todas las peticiones de nuestro corazón. Hoy en la mañana me encontré con una persona que pues ya tiene mucho que no viene aquí, y le pregunté: oiga, ¿por qué no ha ido? Y me dice: ay, pastor, es que tengo muchísimo trabajo, no tengo tiempo. Imagínense. Yo dije: bueno, ¿en qué se deleita este señor? ¿En qué se deleita esta persona?
Tal vez su deleite es lo que está ganando. Vinieron cuando no tenían trabajo, cuando estaban necesitados. Dios escuchó su oración, Dios los bendijo, Dios los prosperó, y resulta que ahora no tienen tiempo. Yo tengo mucho trabajo y no tengo tiempo. A ver si voy. Cuando una persona dice a ver, es que no va a venir, porque no hay seguridad en su corazón. Pero imagínense en qué se deleita esa persona. No se deleita en el Dios que lo prosperó, no se deleita en el Dios que le dio trabajo, no se deleita en el dueño de las cosas. Que dice el Señor: cuando habites en casas que tú no fincaste, cuando la plata se multiplique, cuando tus vacas se multipliquen, no te olvides de Jehová tu Dios, que te da el poder. ¿Para qué? Para hacer las riquezas. Pero desafortunadamente muchas personas no entienden y se dejan llevar por la riqueza, por la prosperidad que un día no tuvieron. Yo creo que ahí viene el dicho: el que nunca tiene y llega a tener, hasta loco se quiere volver. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que deleitarnos en Dios. Dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo, es verdad. Dios es sabio, porque sabe que tenemos que trabajar. Si no, no hubiera dejado escrito: el que no trabaje, que no coma. Así es de que si alguien no trabaja y no tiene que comer, es precisamente por eso, por flojera. Porque Dios ha dicho: el que no trabaje, que no coma. Porque Dios es justo. Dice: bienaventurado si comieres el producto de tu trabajo, serás bienaventurado. Él lo está diciendo: eres bienaventurado cuando tú comes el producto de tu trabajo, porque no tienes en mente que te vayan a reprochar. Ay, te comes todo, tú no pones nada, tú no aportas nada, no traes nada. Dice: bienaventurado eres cuando te comes el producto de tu trabajo. Nadie te puede decir nada, porque tú te lo ganaste con tu esfuerzo y lo vas a disfrutar porque te costó. En cambio, cuando disfrutas algo que no te costó, no lo vas a valorar. Por eso a veces encontramos familias que les dejan riquezas, pero como nunca los enseñaron a trabajar a los hijos, despilfarran la riqueza y se quedan en la calle. ¿Por qué? Porque no los enseñaron a valorar. Y eso dice la palabra: bienaventurado eres cuando comes el fruto de tu trabajo. Tú te sientes a gusto porque estás disfrutando, sabes que te costó, sabes que te lo ganaste honestamente ese dinero y lo disfrutas. Te comes un bistec, ay, rico. Te tomas un refresco, ay, rico. Y sabes que a nadie le debes nada de lo que te estás comiendo. Dios es sabio, pero nosotros tenemos que aprender a hacer su voluntad y deleitarnos en el Señor. Dice el verso, vámonos al verso 10, por favor. Es más, ya lo vi, pero vamos a Proverbios 10:22 para que lo recordemos. Proverbios 10:22, por favor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la que nosotros debemos de buscar. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la intimidad con Dios, deleitándonos en el Señor. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Miren, el hacer maldad es como una diversión a los malos, ellos se divierten haciendo maldades. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Verso 24: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado ¿qué? Lo que desean. ¿Ven la diferencia? Por eso nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor con todo nuestro corazón, y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Hermanos, el éxito y la abundancia de los impíos, o prosperidad de los impíos, es pasajera, es temporal. Pero la bendición del justo no solo dura en esta tierra, sino por la eternidad. Vamos al Salmo 112, verso 1 al 2, por favor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Mira qué promesa hay cuando tú y yo nos deleitamos en el Señor en gran manera. Somos bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado?
bendecido, prosperado, dichoso, feliz. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Ven la promesa tan grande que hay para nuestros hijos? Cuando tú y yo nos aprendemos a deleitar en la palabra del Señor. Y luego dice, la generación de los rectos será ¿qué? Bendita. ¿Ven lo importante que es que tú y yo nos deleitemos en el Señor? Hay la promesa de parte de Dios que nuestra descendencia será poderosa y que la generación de los rectos será ¿qué? Bendita. Verso 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Mira lo que Dios promete. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Qué es lo que anda haciendo el malo? Buscando bienes y riquezas, pero de una manera ¿qué? Mala, injusta. Por eso es importante que nosotros entendamos que la riqueza que viene de Dios no añade tristeza, y que si nosotros aprendemos a deleitarnos en el Señor, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y que si nosotros aprendemos a buscarlo y nos deleitamos en gran manera en sus mandamientos, bienes y riquezas habrá que en tu casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, y es clemente y misericordioso y justo. Vemos que qué promesas tan hermosas nos deja el Señor por el solo hecho de buscarle, por el solo hecho de deleitarnos en el Señor. Hermano, el impío, el que no tiene a Cristo en su corazón, siempre busca las cosas del mundo y los deleites del mundo, y no le importa hacer lo malo. No les importa hacer lo malo, robar, secuestrar, extorsionar, incluso llegar a matar para lograr lo que ellos desean. Pero tú y yo no tenemos necesidad de hacer todas esas cosas malas. Tú y yo lo que necesitamos es buscar a Dios con todo nuestro corazón y deleitarnos en su palabra, deleitarnos en la oración, deleitarnos en la adoración, deleitarnos en buscarlo, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Usted y yo debemos de confiar plenamente en Dios en todo tiempo, sabiendo que si nos deleitamos en el Señor y en su palabra, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón, que están alineados a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por recordarnos, Señor, la bendición que hay para nuestra vida cuando aprendemos a deleitarnos en ti, Señor. Amado Dios, que antes de buscar los deleites del mundo, antes de buscar los deleites de las cosas materiales, te busquemos a ti, Señor. Porque tu palabra dice que si nosotros te buscamos, nuestros pensamientos, nuestros deseos se alinearán conforme a tu voluntad. Y tú has prometido, Señor, que todo aquel que te busque, dice que riquezas y vida habrá en su casa, que su generación será poderosa en la tierra y su generación será bendita. Señor, queremos que nuestros hijos sean bendecidos por ti, que no tengan que andar mendigando nada. Precioso Señor, porque esa promesa viene de ti, que si te buscamos con todo nuestro corazón, si nos deleitamos en tu palabra, nos deleitamos en tu presencia, tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Cuando alineamos nuestros pensamientos y deseos conforme a tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a buscarte en todo tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a ponerte en primer lugar. Ayúdanos, Padre, a deleitarnos en ti.
Que no se nos haga pesado levantarnos de mañana y buscar tu presencia. Que no nos haga pesado leer tu palabra. Que no sea una carga el orar, sino es una bendición el hablar contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, que nos anima a buscarte y nos revela tu palabra y nos enseña a adorarte y servirte con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Padre, que guarde nuestros pensamientos de todo mal, que siempre busquemos lo bueno y lo recto, que nunca nos desesperemos ni envidiemos a aquellos malos que aparentemente prosperan, pero sabemos su fin. Hermoso Dios, gracias, porque sabemos que podemos tropezar, pero en ti tenemos una promesa, que el justo cae, pero vuelve a levantarse. Muchísimas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, y te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor. Prepara tu corazón. Derrama tu